Doy paso a mi compañera María José Sánchez, que va a coordinar un poco este debate. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes. Yo creo que cada uno en vuestra temática habéis sido claros tratando de, bueno, que en todo momento los asistentes hayan podido comprender y avanzar un poco en el conocimiento del el síndrome del tracto urinario inferior, que ya ha quedado claro que el tracto urinario inferior es una unidad y yo creo que esa sería como la primera conclusión o el primer mensaje que nos podemos llevar hoy a casa. Veo que hay otra verificación, con lo cual le dejo la palabra a José Rodríguez Ocaña. Buenas tardes. De nuevo hacemos una nueva verificación de participación. Estas jornadas tienen reconocimiento de interés científico y es necesaria esta verificación para la obtención del certificado. Igual que antes, tenéis que entrar en la URL www.easp.ws/urinario2, os pide vuestro documento nacional de identidad y a continuación el código de verificación. En este caso es el 19. Pasamos esta información por el chat y resolvemos las dudas. Continuamos con el webinar. Muchas gracias, José. Pues si os parece, pasamos al debate. Hay bastantes preguntas a través del chat y vamos a tratar de hacer preguntas en general. Todas son abiertas a cualquiera de los tres ponentes y podéis ir respondiendo de forma indistinta a uno u otro. La primera pregunta se refiere a que si a todo paciente con síndrome del tracto urinario inferior hay que hacerle un PSA. Vale. No sé si alguno quiere... Bueno, Empieza tú y luego si eso vamos vale, a tu tema. El experto de edad que tenga el paciente. Y un paciente que tenga alto riesgo de cáncer de próstata, varón mayor de 80 años, de 50 años, perdón, varón que tenga antecedentes familiares, entonces por encima de 45, o un paciente con una enfermedad confirmada, una mutación en la esfera BRCA, hemos de informarle, por supuesto, porque el screening no es obligatorio, pero yo creo que deben hacerse un PSA, porque el PSA es verdad que va asociado a un sobrediagnóstico, pero el cáncer de próstata, además, en pacientes jóvenes y en pacientes con mutaciones BRCA, es una enfermedad oncológica que posiblemente sea letal. Entonces, creo que deben hacerse, personalmente, yo se lo ofrezco, le explico los beneficios y los inconvenientes, pero creo que debe hacerse el diagnóstico diferencial con el cáncer de próstata, que a día de hoy es el cáncer más frecuente en el varón. Yo para... ¿Algo, Raúl? Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo, vamos a ver, yo miro siempre la otra parte, porque yo me dedico mucho a la aerodinámica, yo no soy oncólogo, entonces yo le echo mucho la bronca a mis compañeros porque ellos operan, quitan el bulto, pero no ven la incontinencia. ¿Qué es lo que ocurre? Estoy de acuerdo, todo paciente por encima de 50 años de raza negra o con antecedentes familiares, como ha dicho Carlos, es que hay que hacérselo sí o sí el PSA, ¿vale? Hay que informarles también. Pero hay que tener en cuenta una cosa que nos mandan. He de decir que, por ejemplo, en mi área médico de atención primaria no hacen ese error, más por ejemplo dentro del hospital los internistas, derivados, es decir, a un paciente con una esperanza de vida menor a 15 años pedirle un PSA. 78 años, con mucha patología, miras 40.000 cuestionarios, esperanza de vida menor a 10 años y ahora te viene un PSA de 8 con un cociente de 15. Ahora el hombro lo ha metido en un embolado que se lo tienes que explicar. Yo creo que hay que hacer el PSA en paciente mayor de 50 años, por lo menos uno. Y en eso que ha dicho mi compañero Carlos. Y el problema luego lo tenemos, somos los urólogos, que depende con quién dé lo quieren operar todo. Hay pacientes, porque es lo que ha dicho él, todavía no diferenciamos a qué paciente tratar más agresivo. Hay una enfermedad de bajo riesgo y otra enfermedad de alto riesgo. El alto riesgo hay que tratarlo. Al bajo riesgo tenemos que estar muy tranquilos, explicarle al paciente que no se va a morir de esto y vigilarlo. Tratarlo, vigilancia expectante, vigilancia activa, que es lo que estamos haciendo mucho, pero el problema no es de pedir el PSA, sino una vez que lo diagnosticamos, de cómo lo tratamos nosotros. Porque el paciente se queda incontinente y muchos oncólogos son maravillosos, operan de maravilla, el robot, la paroscopia, pero no ven al paciente con los problemas. Entonces yo creo que tenemos que tener esa sensibilidad con las posibles complicaciones y hay que diagnosticarlo. El cáncer de próstata hay un porcentaje que mata. Yo quizás añadir también, por la parte que me toca del seguimiento, efectivamente nosotros en atención primaria vemos también luego las complicaciones de esa cirugía, esas alteraciones tan importantes en la calidad de vida, esa disfunción eréctil, esas alteraciones que afectan a los pacientes y a sus familias, indudablemente. Y estoy totalmente de acuerdo con una cosa que habéis dicho.
y es hacer partícipes de las opciones terapéuticas que tiene. Entonces, hay que explicar al paciente qué podemos hacer y él ayudarnos con su criterio, además, a tomar una decisión última, ¿no? Perfecto. Pues muy bien, muchísimas gracias. Creo que los tres os habéis enfocado al paciente en este sentido, tratando, bueno, de primar sobre todo lo que es la información del hombre en este caso, ¿no? O sea, dar una buena información para que la persona también pueda decidir. Hay una segunda pregunta que han hecho dos profesionales, dos personas participantes, que se refiere a si son aconsejables los ejercicios de Kegel en el hombre con hipertrofia benigna prostática. Pues sí, indudablemente en el seguimiento del paciente, en el cual pues tiene una sintomatología, quizás ahora ya los compañeros panelistas pues profundicen un poquito más, pero estamos haciendo hincapié en calidad de vida del paciente y demás. Entonces, todo paciente con síntomas del tracto urinario inferior en el cual predomine una incontinencia urinaria se va a ver beneficiado de ese tipo de ejercicios. E indudablemente, como decía, en el seguimiento, tras la cirugía, la complicación más frecuente que nos solemos encontrar pues, es esa incontinencia urinaria. Y ahí, pues, indudablemente, los ejercicios de Kegel pues, tienen un valor fundamental. Bueno, yo creo que ¿Queréis añadir algo más? Sí, no, yo creo que vamos a ver, los ejercicios de Kegel son muy importantes para mejorar la parte de la musculatura perineal, ¿vale? Los conocemos por el típico ejercicio de las mujeres postparto. Entonces, la mayor indicación en un varón con HBP, la mayor indicación es post-tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque esos pacientes que se han quedado con el esfínter algo debilitado, lo mejor. Entonces es importantísimo. Pacientes con vejiga hiperactiva o con incontinencia por urgencia, yo creo que nos tendremos de centrar más en las medidas conductuales y en los ejercicios coordinados de misiones programadas, más que el esfuerzo, pero sobre todo ahí también. Y ahí quiero decir que hay una cosa que fallamos todos, que es la consulta de enfermería. Es importantísimo una buena consulta y un buen apoyo a la consulta de enfermería. Yo en mi consulta de aerodinámica, muchísimas mujeres la lleva mi enfermera. ¿Por qué? Porque yo le hago un tratamiento con fármacos, ella se hace el seguimiento cercano, pacientes que tenemos que sondar o pacientes neurógenos, es una ayuda indispensable. Yo creo que ahí tenemos que jugar con enfermería, que no la tenemos, no es el momento, pero una vez que pase esto, yo creo que es importante incorporarla aquí y que se centre más en este sentido. Totalmente de acuerdo. En ese sentido, luego hay una pregunta vinculada a la enfermería, pero la dejamos para el momento y os pasamos otra pregunta que también se ha hecho en el chat. ¿Qué sintomatología pensáis que perjudica más a la calidad de vida del paciente, la de llenado o la de vaciado? Vale. Yo creo sin duda la sintomatología de llenado yo creo que es más limitante. Los pacientes con vejiga hiperactiva tienen unas tasas de asentismo laboral muy llamativas. Por supuesto, un paciente con sintomatología de vaciado grave, evidentemente tiene una afectación en calidad de vida muy significativa, pero si me haces elegir, la sintomatología de llenado es más limitante. Los pacientes dejan de salir de sus casas porque puedan tener un episodio de incontinencia en la calle. Dejan a veces de ir al trabajo porque pueden tener una pérdida en público. Creo que podrían ser más limitantes, bajo mi criterio. Sí, sí. Eso está bastante, está estudiado en los estudios de PILU, en varios estudios, digamos, a nivel, digamos, internacionales. Los síntomas que más afectan a la calidad de vida son los de llenado. Por una sencilla, imaginaros una cosa, y yo creo que es verdad. El paciente cuando va al médico por síntomas de tracto urinario inferior es porque no deja dormir al acompañante por la noche, porque se levanta, una de las causas más frecuentes. Y dos, lo que yo le digo muchas veces cuando dicen, no, esta mujer se queja mucho, imaginaros que no podéis ver una película siquiera porque tenéis que orinar cada 40 minutos. Entonces son los síntomas más limitantes. Si orinas un poco, pues vas al baño, te cuesta, pero más limitante es ese. Yo creo que estoy de acuerdo con Carlos, el de llenado, sin duda, y además está certificado, catalogado y bien estudiado. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Indudablemente muchas veces buscamos el apoyo en el acompañante, en este caso la señora, para completar ese IPSS o algún aspecto que estemos interesados de la historia clínica, porque hay que tener en cuenta de que el paciente es una patología, la HPP es una patología que tiene que ver con la edad y
culturalmente tenemos aceptado los varones el que, bueno, que a partir de una determinada edad el tener problemas con la orina es una cosa muy habitual, ¿no? Entonces, muchas veces es la propia señora la que consulta, estando el marido delante o no, en relación con síntomas del tracto urinario inferior. Muy bien, muchas gracias. Leo la siguiente pregunta. ¿Cuánto es esperar mucho para iniciar tratamiento farmacológico en pacientes preocupados por su potencia sexual? Buena cuestión. Mm, El tratamiento farmacológico, Raúl. Vamos a ver, un paciente que te acude por una disfunción eréctil, si tiene una disfunción eréctil es una patología que hay que tratar. ¿Qué es lo que ocurre? Que primero tenemos que ver qué otras patologías está. Yo muchas veces, hay una cosa muy... Cuando tú le mandas a un paciente Viagra y te dice que es muy caro y le ves que tiene el paquete de tabaco en el bolsillo de aquí, le dice, eso no es caro. Si lo primero, medidas higiénico-dietéticas como en todo. Deja de fumar, haz ejercicio, pierde barriga, que es importantísimo. Las 4 medidas básicas. Si con eso no mejora, hay que iniciar el tratamiento farmacológico para mejorar la erección. Siempre y cuando el paciente quiera, tú se lo explicas, posible efecto secundario, las mejorías con perder peso y tal, y el paciente decide. Sí, Carlos. Carlos. Sí, yo también hay que también empezar a resaltar la idea de que la disfunción eréctil, sobre todo en pacientes a partir de los 50 años, puede ser un signo más de enfermedad cardiovascular, que el enfermo no lo suele tener muy claro. Y es muchas veces un síntoma precoz de un posible evento cardiovascular en un futuro muy próximo. Hemos de informarle de lo que ha dicho Raúl. Debe hacer una vida activa, debe perder peso, debe hacer un control exquisito de tensión, azúcar, colesterol, porque va a influir en un futuro próximo la posibilidad de tener un evento importante o no. Hemos de, en ese perfil de pacientes, insistir mucho en ese tema porque la gran mayoría no lo relacionan y cada vez sabemos más que es un síntoma en determinados pacientes de enfermedad cardiovascular importante. Sí, de hecho los estudios de Montorsi, cardiólogo, porque hay otro Montorsi que es el urologo, te certifica eso, pacientes con enfermedad endotelial grave, se prevé que a los 4 años puede tener un efecto cardiovascular. Por lo tanto, si un paciente tiene mucha patología de factores de riesgo, hay que derivarlo al médico de familia para que vea los riesgos que puede tener modificados y si no al cardiólogo porque puede tener un evento cardiovascular. Efectivamente. Pues muchas gracias. Yo quería hacer otra pregunta que también ha salido en el chat de cómo repercute en la adherencia al tratamiento la combinación de, la combinación de alfa-beta bloqueante y antimuscarínico en un solo comprimido y si sabéis si hay algún estudio. Sí, de hecho hay un estudio reciente de Drey, el estudio Holanda, que es un estudio que valora la eficacia en cuanto a dar 2 comprimidos, dar 1, y los pacientes mantienen mucho más la adherencia con un solo comprimido que con 2. Me parece, se lo estoy de memoria, un 50, 60 y largo frente a un 30 y algo, un 30 y tantos %. Es decir, un paciente con una pastilla es más adherente que 2, es por lógica y está estudiado. Además, los anticolinérgicos, hay otro estudio, el BELI, hay una serie de... El BELI no, perdón, ese es del BT. Hay una serie de estudios de anticolinérgicos o antimuscarínicos los cuales está muy bien tolerado, un riesgo de retención de un 0,2%, es decir, que se quite el miedo. Y es muy bien tolerado, además, un comprimido. Si lo queréis buscar, el estudio de Drake, el estudio de adherencia al tratamiento con una única medicación en cuanto a la vejiga hiperactiva es bastante bueno y ahí lo podéis ver perfectamente. Sí, indudablemente en atención primaria existen estudios en este sentido y efectivamente el número de comprimidos al día que toma el paciente crónico indudablemente influye en lo que es la adherencia terapéutica. Por eso insistía yo en mi exposición en el hecho de que aprovechemos cualquier contacto que tengamos con el paciente para verificar que el paciente continúa tomando el tratamiento como indudablemente se le indicó al principio. Sí, yo creo que eso es muy importante, la valoración individual de los síntomas que tiene cada paciente, porque no hay reglas claras, no hay reglas mnemotécnicas. Un paciente HBP evidentemente va a tener más clínica de vaciado, pero cuidado que también puede tener mucha clínica de llenado y esa suele ser la más difícil de controlar. Lo tratamos médicamente o incluso quirúrgicamente, se ve mucho y el enfermo mejora su vaciado, pero hasta puede empeorar su llenado. Así que cuidado que hemos de individualizar muy bien los síntomas que presenta cada paciente en llenado y en vaciado para conseguir mejores efectos en tratamiento.
Muchas La gracias. siguiente pregunta se refiere a ¿cuánto tiempo consideráis que es normal que se prolongue la hematuria tras una resección trauretral? Puede estar hasta un mes, más o menos, y está dentro de lo esperable. Hay que decirle a los pacientes muchas veces que la han operado, no tiene una raja, pero tiene una postilla, digámoslo así, que la va a desprender. Entonces es normal que el paciente a los 15, 20 días desprenda algún coágulo, se preocupe, tenga algún sangrado de una hematuria. Es normal dentro de un mes, mes y medio. Incluso a los 15, 20 días es casi la regla de echar algún coagulito. Depende de la recepción, lo amplia que haya sido. Y en eso y en vejiga igual. Cuando hacemos una retuve de vejiga por otra causa tumoral o otra cosa, ocurre igual. Muchas gracias, Raúl. Otra pregunta, ¿cuál es el síntoma de la HPP que afecta más a la calidad de vida? Yo creo que lo hemos dicho antes, ¿no? La urgencia y la frecuencia, los síntomas llenados. Sobre todo yo creo que la frecuencia misional nocturna, quizás, muchas veces porque no pueden dormir, pero la frecuencia en general. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias. La siguiente pregunta la hace una profesional de atención primaria. Pregunta que además del PSA, ¿qué otros parámetros son posibles pedir en la analítica desde el nivel de la primaria? Bueno, yo creo que en el seguimiento, ahora Carlos, como era la parte suya, pues que lo complete, pero indudablemente hemos insistido varias veces en ese hecho. El paciente no es solamente un paciente con síndrome del tracto urinario inferior, no solamente la próstata, sino que es un paciente completo, con él y con sus circunstancias añadidas, e indudablemente en el repaso anual que se suele hacer, pues habrá que tener en cuenta también otros factores de riesgo que tenga, otra carga nosológica que presente, indudablemente. A nivel puramente urológico, pues tanto al inicio de la valoración como cuando hay un cambio en el seguimiento del paciente, pues porque hay un empeoramiento, la valoración es la misma. Habrá que hacer pues una glucemia para el tema de la neuropatía diabética, habrá que determinar su PSA, un sedimento urinario y en el caso de que exista posibilidad porque exista una ecografía en el centro y exista profesionales que estén formados en el asunto, pues una ecografía pues también da su información. Pero indudablemente depende a nivel urológico esto, pero además pues toda aquellos antecedentes que acompañen a los síntomas del tracto urinario inferior. Muy bien, muchas gracias, Higinio. No, Hay otra- totalmente. No tengo problema. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta que sería ¿cuál es la etiología más frecuente en un paciente joven con síndrome del tracto urinario inferior tipo disuria en el cual solo encontramos en la tira de orina hematíes y no tiene clínica prostática? Mm. Yo creo que la infección del tracto urinario no es complicada. Yo iría a un proceso infeccioso y descartar también ETS. Yo iría ETS, infeccioso. Una Pero prostatitis. tampoco tenemos que olvidarnos de síndromes miofaciales también, ¿eh? Hay pacientes con pubalgia, alteraciones del psoas, aductores, que te describen esa clínica y la micromaturia estará por estar. Pero lo primero es lo que ha dicho Carlos, ETS, infección. La prostatitis, sí. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta creo que estaba más dirigida a Higinio y voy a intentar leerla bien, a ver si es posible. Creo que dice, en las visitas de seguimiento en atención primaria, ¿está recogida la atención enfermera centrada en medidas higiénico-dietéticas? Sí, Una coletilla, perdóname, Higinio, tiene sí, una sí. coletilla, pienso que el personal de enfermería es un recurso sanitario no utilizado por los varones con esta patología, como mucho para la prescripción de absorbentes. Bueno, pues indudablemente el valor del equipo de atención primaria es algo fundamental, ¿no? Y en eso la atención primaria llevamos muchos años, yo creo que promoviendo esa complicidad entre los diferentes miembros del equipo. En la segunda referencia bibliográfica que ponía yo en la exposición es precisamente un documento que elaboramos un enfermero y yo. O sea que está perfectamente estipulado
que enfermería tiene su papel y además así debe ser, su papel reconocido en el seguimiento del paciente con síntomas de tracto urinario inferior. Que indudablemente también es cierto que los varones en el mundo en que estamos ahora mismo en relación con la cuenca mediterránea y demás, pues indudablemente pues muchas veces es verdad que hay ciertos pacientes que a lo mejor les da apuro explicar cierta sintomatología a una mujer, pero que indudablemente también no podemos encontrar ese problema en las mujeres y con relación a un profesional masculino, pero que indudablemente, y respondiendo y centrándonos en la respuesta a la pregunta, el personal de enfermería tiene un valor fundamental en el seguimiento también del paciente varón con síndrome del tracto urinario inferior. Carlos. Sí, nosotros desde especializada, una de las grandes joyas que tenemos en el servicio es la consulta que tiene enfermería dedicada a todo lo relacionado con la enfermería funcional, que mantienen realmente el contacto más estrecho con los enfermos y les hacen un seguimiento absolutamente personalizado. Los enfermos los van a buscar a ellos y su papel es absolutamente indispensable en el seguimiento y en el tratamiento de esos enfermos, muchos de ellos crónicos, que están con nosotros toda su vida. Y la puerta de entrada suele ser la enfermería que debe, bajo mi criterio, formarse, y de aquí reclamo más formación en urología, porque un enfermero con formación específica vale oro, vale oro. Nosotros, nuestros enfermeros, los necesitamos y los queremos para todo. Yo añadí que yo sin mi enfermería no soy nadie. Yo me dedico a urología funcional y yo tengo mi enfermera que hace los estudios urodinámicos 3 días a la semana y otros 2 días tiene lo que llamamos nosotros consulta de enfermería. Enseña sondajes, lleva a los pacientes en la revisión para ver si hacen infecciones, si tienen algún problema con los sondajes y sobre todo otro día llamamos a los pacientes con vejiga hiperactiva, con HBP, con tratamientos mixtos para ver la evolución de los síntomas. Es importante llamarlos para ver cómo están y para ver si han tenido algún problema, algún efecto secundario, que a lo mejor no se haya enterado. Y eso es importantísimo. Yo sin ella no soy nadie. Muchas gracias a los tres. María José, ponte el micrófono. En el chat no dejan de agradeceros el reconocimiento al papel de la enfermería en esta patología. Y vamos a pasar a las últimas 2 preguntas antes de cerrar este interesante debate. Preguntan que si deriváis al paciente a las unidades de suelo pélvico para que sean tratados por fisioterapeutas especializados en suelo pélvico. Yo sí que, vamos, yo voy a contestar lo primero, eso es una lucha eterna. Me encantaría mandarlo, pero no hay unidades específicas de fisio en el hospital. Por ejemplo, en el mío no hay. Intentamos montar en el 2013 y aún estamos sin ella. Si no es porque falta universidad, es porque no hay consulta, si no es porque hay que contratar no sé quién y no la tenemos todavía. Sería vital e importante al menos ver a los pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo o con pacientes que podemos mejorar las comedias conductuales. Yo creo que es importante. En mi área, en Málaga, la única unidad de fisioterapeuta que hay es en el Costa del Sol. No tenemos ni en el Carlos Valle, ni en el Materno, ni en el Clínico, ni en Antequera, ni en Vélez, en ningún sitio. Y yo los derivo cuando creo conveniente a compañeros que conozco, porque es una cosa muy importante. El síndrome miofacial en dolores crónicos y en síntomas de vaciado y de llenado es muy prevalente, más de lo que nos pensamos. La famosa prostatitis por ir montada en bicicleta no es prostatitis, es el elevador del ano, es otro músculo. Y ahí cojeamos. Nosotros es algo parecido. Es una gran lucha con rehabilitación poder derivar ese grueso de pacientes, que es una gran cantidad de enfermos, para recibir un tratamiento absolutamente indispensable por gente formada y cualificada. Y es una lucha, entran muy pocos, la gran mayoría queda fuera. Nosotros empieza a andar esa unidad en rehabilitación, pero no entran muchísimo menos el grueso de pacientes. Solemos recomendarles que realicen y participen en grupos, porque creemos que la adherencia es mayor si van con más gente a hacer este tipo de tratamientos. Pues les solemos fomentar el uso y la participación en grupos donde hagan ese tipo de ejercicios, porque son indispensables en un perfil de pacientes con problemas de incontinencia de esfuerzo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues damos paso a la última pregunta. Sabéis que aunque acabemos las preguntas de los participantes, os podéis hacer alguna pregunta entre vosotros si lo consideráis. La última pregunta se refiere al tratamiento farmacológico con alfa bloqueante y dice el participante que muchos
pacientes con HDP ocasionan relajamiento del esfínter vesical y cierto grado de incontinencia, empeorando la sintomatología. ¿Qué pensáis que se podría hacer en estos casos? Yo ¿Cómo muchas creéis? veces en ese problema que a veces lo refieren los pacientes, en el varón tenemos dos esfínteres. Tenemos el esfínter del vesical, la próstata del cuello y el esfínter, digamos, urinario como tal, en la que está justo, digamos, más distal, pasando la próstata. Es raro que de andar una fabloqueante el paciente refiere incontinencia. A lo mejor es que no se ha explicado bien o no nos hemos enterado bien, hay una vejiga hiperactiva debajo. Y ha empezado a aumentar. Eso es lo típico que ocurre en pacientes que operamos y van mal. Y luego se le escapa el pepino por el esfuerzo. Puede ocurrir. Yo le diría que se relajara, que estuviera tranquilo, haría en medida la evolución, como lo revisamos pronto, no, y sobre todo le diría también, que son muchos varones lo hacen, que cuando vaya a orinar no guillotine el pene con la cremallera, que se baje los pantalones o que se siente. Que muchas veces no saben explicar bien el gotillo ese posmicional de haber estrangulado la uretra con el calzoncillo, hablando mal y pronto. Mimar bien, la muchas micción, ¿no? gracias. Sí. Carlos, ¿querías aportar algo? Estoy de acuerdo con Raúl, no es un efecto que notemos con frecuencia, ni muchísimo menos. Pacientes realmente con una clínica de vaciado y una disfunción de vaciado por una obstrucción suele mejorar con este tipo de fármacos. A veces se les queda cortos, eso sí, pero no suelen generar ese tipo de sintomatología. Si yo realmente la constatase, pues iría algo parecido al que dice Raúl, y si descartaría también que pudiese haber algo detrás, ¿vale? Algún tipo de patología neurológica detrás también. Sí, que eso ya se tratan de un modo totalmente distinto. Sí. Todo paciente neurológico es otro mundo distinto. Muy complejo. Muy bien, muchas gracias a los tres. Y Pues, María José, tú puedes cerrar. ¿qué os parece? Vamos a cerrar este webinar. Esperamos que los dos webinars, tanto el de vejiga hiperactiva como el de hipertrofia benigna de próstata, hayan resultado interesantes. A fin de cuentas, lo que pretendíamos era profundizar en el abordaje integral de los pacientes con síndrome del tracto urinario inferior. Y nos despedimos agradeciendo a todos vuestra participación, a los excelentes ponentes por lo que nos han enseñado y por lo que hemos podido aprender de ellas, a las personas que han participado, tanto en el de hoy como el de la semana pasada, y, cómo no, a la industria farmacéutica, en este caso a Stella Pharma, por su patrocinio y apoyo. Así que en nombre de la Escuela Andaluza de Salud Pública, muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas Ha sido un gracias. placer. Muchas Gracias. gracias.